Una vez comprendido lo que se hace para dos filas de hierro, pues es muy fácil comprender por extensión qué sucede cuando tenemos más de dos filas de hierro. El asunto entonces es que debemos conocer, darles un nombre a cada fila de hierros. En este caso hemos llamado ASUS1, ubicado a una distancia de sub 1 de la fibra más alejada en compresión, la fila ASUS2 a una distancia de sub 2, bueno, y así sucesivamente, tantas cuantas filas tenga su columna. Yo lo he hecho aquí para 5, pero igual da para 4, para 6 o para 8. Entonces, cada área de acero viene asociada con una distancia al borde más alejado en compresión. Conviene obviamente tener eso en un cuadrito en el que podamos tomar esas variables para los cálculos posteriores. En este caso tenemos entonces ASUS1, 4 número 5, ASUS2, 2 número 5, 2 número 5, etc. Simplemente para hacer las cosas más ágiles, he puesto las distancias a 5, 15, 25, 35, 45. Ustedes saben que eso es fruto de un cálculo y de una división que generalmente nos da 5.5, 5.6, algo así. Quiero que nos concentremos más en la rutina de los cálculos. Ya después le ponemos los decimales que correspondan a esas distancias. Vamos a suponer nuestra columna de 50 por 40. Y de una vez, antes de continuar, tener en cuenta que a esta columna hay que hacerle dos diagramas de interacción. Uno, el que estamos haciendo, en el cual consideramos 40 en la base y 50 en la altura. Esto es cuando la columna trabaja para sismo en dirección X. Cuando la columna va a trabajar para sismo en dirección Z, entonces ahora B valdría 50 y T valdría 40. Y los ASUS se nos cambiarían, entonces ahora ASUS serían 1, 2, 3, 4, 5. ASUS 2, ASUS otras 2 y ASUS 5. Y las distancias pues habría que calcularlas para esa dimensión en el otro sentido. El área gruesa, que es directamente P por T, 40 por 50, en este caso son 2000 centímetros cuadrados. No está por demás chequear siempre la cuantía. Si tengo en total 14 varitas número 5, me dan un total de 27.72 centímetros cuadrados, que al dividirlo entre el área gruesa nos da una cuantía de 0.01386, o sea, el 1.38%. Recuerde que la cuantía para columnas, mínimo 1%, máximo 4%. El mecanismo, como trabaja la columna, ya lo conocen ustedes. Si hacemos un diagrama de esfuerzos o de deformaciones, en una primera instancia, cuando tenemos carga axial pura, todo el concreto está sometido a ese esfuerzo máximo que le podemos aplicar, que es 0.85 F'C. Y a él obedecen
todas las filas de varillas que usted tenga van a estar trabajando en compresión. A medida que vamos colocando momentos, el diagrama comienza a cambiar de un diagrama de deformaciones a un diagrama de esfuerzos rectangular a un diagrama trapezoidal y va disminuyendo hasta llegar a una forma triangular. Y si seguimos aumentando el momento, entonces es cuando comienzan a aparecer las tensiones en el hielo. Esas que he pintado yo en rojo allí son esfuerzos de tensión en el acero, y que a medida que seguimos aumentando el momento, pues irán aumentando. Si sigo aumentando aquí, esta también pasará al sector rojo y así sucesivamente. Bien, entonces, el elemento base para realizar los cálculos es obtener el esfuerzo unitario en cada fila de varillas. Nosotros ya lo tenemos deducido para esas dos varillas. Ahora, el caso general es para n filas de varillas. Si ustedes toman esta relación de triángulos, les ayuda con el signo. Si usted aplica esta relación, olvídese del signo. El signo se lo pone en la relación. Y mire que tenemos aquí, que la deformación unitaria es el sub i. El subíndice i nos indica fila de varillas 1, 2, 3, etc. Entonces, cada una de estas, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, se puede calcular mediante esta relación de triángulos. E sub SI es a esta distancia C menos D sub I. Como la deformación unitaria del concreto lo es al C completo. Al pasar este denominador a multiplicar, tenemos la expresión para calcular la deformación unitaria en cualquier fila de varillas. Y les decía que con esta expresión no tiene usted que preocuparse por el signo. ¿Qué sucede cuando, en vez de tener ese esquema de triángulos así, lo tengamos como lo pintábamos hace un momento, de esta manera? Si yo quiero calcular la deformación unitaria en una de estas filas que pasaron de ser de compresión a tensión, al aplicar esta fórmula, ¿qué sucede? Que este C es menor que D sub I. Por consiguiente, al hacer C menos D sub I, ahí le está involucrando el signo negativo, que para nosotros significa que cambió de esfuerzo en compresión a esfuerzo en tensión. Y cuando nosotros, a partir de ese esfuerzo unitario, de esa deformación unitaria, vamos a calcular el esfuerzo unitario, como tenemos que multiplicar, bien sea por el módulo de elasticidad o directamente por Fy, entonces allí ya estamos acarreando el signo. La situación es esta entonces. Aquí está la zona de compresión para el concreto pintada en azul, y la zona de compresión de las varillas, cada una aporta una fuerza de compresión, que para nosotros las hemos denominado fuerza en el acero S1, fuerza en el acero S2, fuerza en el acero S3, etc. Y vamos a reemplazar ese rectángulo de compresiones del concreto con la fuerza que aporta el concreto, que la hemos llamado F sub C. Esa F sub C
es la que obtenemos al multiplicar el 0,85 F', que es esta magnitud. ¿Y por qué la multiplicamos? Por esta dimensión, que es lo que nosotros hemos denominado A. Y como ese volumen de compresiones actúa en todo lo ancho de la columna, pues mira, aquí estaría viendo yo esa línea por aquí, y todo esto es mi bloque de compresiones. Entonces, para que sea un volumen, me hace falta multiplicar por la tercera dimensión, que es lo que nosotros hemos denominado B. Y allí resulta que esa fuerza de compresión entonces es el 0,85 F' por A y por B. Y con eso tenemos F sub C. Ahora tenemos que calcular cada una de las F sub S. Y para ello es que tenemos que encontrar cuál es la deformación unitaria en cada fila. Y una vez que tengamos esa deformación unitaria, que ya saben ustedes, hay que multiplicar, bien sea por el módulo de elasticidad o bien sea directamente por Fy, para obtener la fuerza de cada fila de varillas. Cuando tengamos ya todos estos valores, la carga nominal, ese subíndice N, nos indica carga nominal, que no es más que la sumatoria de todas las fuerzas. Y aquí nuevamente, esto es una suma algebraica. Si alguna de estas fuerzas nos comenzó a dar de signo contrario, ya se cambia el signo cuando usted le calculó la deformación. Y ya sabemos que esa sumatoria entonces va a ser suma algebraica. Si hay unas que van en sentido contrario, pues se restarán automáticamente. Y ahora bien, los momentos se toman con respecto al centroide geométrico de la columna. Como estamos hablando, como lo pusimos en el título inicial de la clase, de una columna simétrica, obviamente su centroide tendrá que estar en el centro geométrico del rectángulo. Pero si usted tiene alguna vez unas varillas que no estén simétricas, ¿qué hay que hacer? Calcular el centroide. Y usted ya sabe cómo se calcula un centroide. Para tomar momentos, entonces tomamos ese centroide. Ese va a ser nuestro eje de momentos, que visto allá en la alzada estaría en ese punto. Y entonces cada una de estas fuerzas está soportando un momento, que es fuerza por distancia. Ya conozco la fuerza de Fc1. Con respecto a este punto, esa fuerza de Fc1 tiene un momento sentido horario que vale F1 por la distancia que hay allí. ¿Y cuál es esa distancia? Lo mismo para F sub S2, para F sub C, y miren qué sucede con F sub 4 y F sub 5, que nos están aportando un momento al contrario. Y entonces, para conocer esas distancias, están referenciadas al centroide. El centroide está en la mitad de la columna, o sea, T medios. Y el brazo viene a ser entonces la distancia T medios menos D sub I. Y hago mi suma de momentos. El momento nominal entonces es la fuerza de compresión, F sub C,
multiplicada por su brazo. ¿Cuánto vale su brazo? De medios menos a medios, que es el punto donde se aplica la resultante del bloque de compresiones del concreto. Y a eso tengo que sumar la sumatoria de momentos que aporta cada una de las filas de varillas, que viene dada por la expresión el valor de la fuerza F sub I multiplicada por la distancia T sub 2 menos D sub I, que es el brazo para cada una de ellas. ¿Qué sucede con este T sub 2 menos D sub I? Que para las varillas que están a la derecha del pivote, esa distancia siempre va a ser positiva y se sumarían los momentos. Pero para las que están a la izquierda del pivote, como D sub I sería más grande que T medios, este valor se vuelve negativo. Y el solito entonces nos va a multiplicar por un valor negativo, que es lo que hace esta fuerza por esta distancia. Pero, si mi fuerza me dio negativa, yo estaría multiplicando un menos F sub I por un menos distancia. Se me vuelve positiva, como es lógico, porque si esta fuerza es así, está aumentando el momento en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por eso es que les decía yo, si ustedes hicieron caso de la forma en que se les indicó, no tienen que preocuparse por los signos. Y entonces se pusieron a que este es positivo, que este es negativo, que entonces confunden los signos y se les vuelve una mazamorra. Bien. Entonces está claro que el procedimiento es repetitivo para todas las filas de varillas y para todos los valores del bloque de compresiones C que usted quiera asumir. Sin embargo, para facilitar las cosas, les he traído un diagrama de flujo en el que está indicado paso a paso la subrutina de estos cálculos. Lo primero que tengo que conocer es con qué bloque de compresiones quiero trabajar. Esa C, ya dijimos, teóricamente va desde menos infinito hasta cero. No es necesario irse hasta el menos infinito. Yo les decía, es lo siguiente, si su columna tiene 50, como la que tenemos aquí, podríamos comenzar, si acaso, con un 80, con un 60, y de allí irle disminuyendo gradualmente hasta obtener esa secuencia de puntos que nos permitan graficar la curva. El primer paso que hay que chequear es que la distancia del bloque de compresiones, que se obtiene multiplicando beta 1 por C, no sea más grande que el tamaño de la columna. Si yo pongo a esa columna que tiene 50, le pongo una distancia del eje neutro, supongamos, de 200, al multiplicar 200 por beta 1, que es 0,85 en la mayoría de los casos, ¿cuánto me da 0,85? 170. Entonces, si usted calcula la fuerza de compresión para una A igual a 170, le está cometiendo un grave error, porque está considerando un bloque de compresiones del tamaño de una columna que no existe. Por eso el condicional aquí es que como máximo el valor del bloque de compresiones es el tamaño de la columna.
Y eso es lo que hacemos aquí al verificar si el bloque de compresiones es mayor que T. Debo darle a A el valor de T. Y si no, sigo trabajando con el valor que calculé arriba, delta 1 por C. Y con base en ese A es que calculo la fuerza de compresión. 0,85 de prima C por A y por B. Como ahora tengo que hacer el ciclo repetitivo para cada fila de columnas, entonces vamos a hacer ese ciclo que dice desde I igual a 1 hasta N, que es N el número de filas que usted tenga. En nuestro caso, desde 1 hasta 5. ¿Qué tengo que hacer como ciclo repetitivo? Calcular esfuerzo unitario SI. La primera vez I vale 1. Entonces calculo como 0.003 por C, que lo leyó acá, menos D sub I, que en este caso va a dar D sub 1, dividido entre C. Ese valor de esfuerzo unitario me permite calcular el esfuerzo. Dijimos que el esfuerzo es el módulo de elasticidad multiplicado por el esfuerzo unitario, eso es I. Recordando que voy en la fila 1. Y comparo si el esfuerzo unitario así obtenido es mayor que FY o menor que FY. ¿Por qué? Porque es que tengo un rango de valores para el esfuerzo. Desde menos FY, cuando el acero está trabajando en tracción, y más FY cuando el acero está trabajando a compresión. Pero hay este rango en el cual ni en negativo ni en positivo el F sub S alcanza a ser más grande que FY. Y por eso es que hay que hacer el chequeo aquí. Si F sub SI es más grande que FY, estoy aquí en positivos. O sea que para el ejemplo que la mayoría de las veces tomamos, aquí lo que estoy diciendo es que el esfuerzo en la varilla es mayor de 4200. Si es así, no puedo tomar un valor más grande de 4200 y por eso calculo la fuerza de la fila 1 como A sub S1 por FY. Pero si no fue mayor de 4200, cabe la posibilidad de que sea negativo también y que sea más grande que menos 4200. Entonces por eso hago el segundo chequeo. Ese esfuerzo que calculé acá es menor que menos 4200. Si es así, tampoco me puedo pasar de menos 4200. Y luego calcular entonces como menos A sub SI por FY. Y si no fue así, quiere decir que está, bien sea positivo o negativo, pero inferior a 4200. Entonces, en ese caso, se calcula directamente como A sub SI por el FSI que obtuvimos aquí.
Y allí está involucrado el signo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por epsilon sub i. Y epsilon sub i acarrea el signo según la distancia a la cual se encuentre la punta de varillas. Y este es el ciclo que usted tiene que repetir. Siguiente i. Y se vuelve nuevamente acá. Entonces, hicimos el ciclo para i igual a 1. Cuando dice aquí siguiente i, ahora i vale 2. Y repite el proceso para la fila 2. Siguiente para la fila 3. Siguiente para la fila 4 y para la fila 5. Si su columna tiene 6 o 7, pues hasta 6 o 7. Y una vez que terminó allí, entonces ya puede ir a calcular la carga nominal, que no es más que la sumatoria de las cargas que encontró. La F sub C más la suma de las F sub SI. Y una vez que tiene las cargas, también puede calcular el momento nominal. Y haremos su expresión. Y ahora sí, se devuelve al comienzo, lee un nuevo C, lo hizo para C igual 50 o para 60, ahora en vez de 2 para 50, para 45, para 40, para 35, etc. Y es así como usted obtiene todos estos puntos. Con excepción de estos que se obtienen por separado porque se salen de la rutina de cálculo. Acuérdense que este es la fuerza idealizada de compresión pura. Y acá la fuerza idealizada de tensión pura, cuando solamente todo el hierro trabaja a F y en tensión. Acá está todo el hierro y todo el concreto trabajando. Concreto a 0,85 F', y acero a Fy en compresión. Y todo esto es la curva nominal. Ahora bien, la norma nos dice que la carga última que usted le va a aplicar ya a su edificio, a su columna, no puede ser mayor que la carga nominal que acaba de calcular usted multiplicada por un factor de reducción de resistencia. ¿Cuánto vale ese factor de reducción de resistencia? 0,65, pero después puede llegar a incrementarse ¿hasta dónde? Hasta 0,90. ¿Por qué razón? Porque las normas nos dicen que cuando el elemento está trabajando a compresión, la reducción por resistencia es 0,65, mientras que a tensión 0,90. Y resulta que la columna, en un buen rango de su capacidad, trabaja en compresión. Pero llega un instante en que se vuelve balanceado, que es cuando el acero y el concreto alcanzan simultáneamente su deformación unitaria límite. Después de eso, el acero comienza a estirarse más y su deformación unitaria sigue creciendo, hasta tal punto que cuando llega a 0,005 ya está trabajando toda la columna en flexión. Y por ser flexión ya dejó de ser compresión
y por eso puede ser el factor de reducción 0,90. Entonces, cuando multiplicamos esto por ese factor pi, si todo lo multiplicara por 0,65 me diera algo así, paralelo a esto. Pero como por aquí más o menos comienza a crecer ese pi, entonces comienza a crecer también esta puntica así. Entonces esa es la parte de la curva que todavía no habíamos explicado. Yo les decía, espérense un momento, que quiero que entiendan bien primero cómo es que funciona lo uno. Y hay otra cosa más. Por ahí hay otro letrerito que lo tengo más adelante, creo, resaltado en verde, que dice, ojo, la norma nos puso un techo. A esta curva le puso un techo. ¿Qué quiere decir? Que nos cortó aquí, limitando aún más para que aquellas zonas cercanas a la compresión pura no lleguen a excederse. Y entonces nos dijo, pero nunca podrá ser más que 0,75 pi, y bueno, 0,75 pi y todo lo demás. Es decir, esa compresión idealizada que teníamos nosotros aquí, ¿se acuerdan cuánto vale esta? 0,85 F'C por A sub G menos A sub S total más A sub S total por el líquido. ¿Cierto? Eso tiene que tenerlo presente. Compresión axial pura. Y a esta dijo, bajemos del techo. Bueno, ya le bajamos por fin. Pero aún así no puede ser más grande que 0,75 y por eso se mocha aquí. Pues cuando usted calcula peso N, para calcular la peso Q, la multiplicó por pi, pero debe verificar que no sea más grande que esta por 0,75. Y eso es lo que hace que esta curva quede mocha aquí, con un techo. Y así es entonces la historia de la... Aquí está. La resistencia axial del diseño, pi peso N, de elementos en compresión, no debe tomarse mayor que pi peso N máxima. Y pi peso N máxima es esto. Miren que es lo mismo que teníamos para la carga axial pura. 0,85 de prima C por A sub N más A sub S T hacia el así. Lo multiplicó por pi para bajarle a la carga última. Y lo multiplicó por 0,75 para no pasarse de este techo. Entonces ya nos queda la curva. Y vamos a ver si creo que la tengo por aquí en Excel. ¿A estos? Ahí está. Entonces aquí está el techo ese que nos obliga a que no se sobrepase del 75%
de la carga axial pura, afectada por pi, y luego tenemos aquí la parte donde comienza a crecer, porque el pi va creciendo hasta desde 0,65 hasta 0,9 y llega y se propone. Académicamente se muestra esta línea, pero en la vida real usted nunca va a trabajar con ella, usted trabaja con la que está aquí. Y aquí les repito, cuando un punto está dentro de la superficie demarcada por esa línea, su columna está trabajando en óptimas condiciones. Y si se sale de la línea, pues ya hay que revisar. Ahora, por otra parte, cuando usted tiene un punto por aquí, pues quiere decir que usted con esta carga peso Q, usted puede subir hasta acá. O manteniendo esta carga, puede subir hasta acá manteniendo este momento en el sub. O puede llevar la columna hasta un momento en el sub sin excederse de esta carga peso Q. Ese es el otro criterio que hay que manejar para después trabajar el caso de la columna biaxial. ¿Se acuerdan que la columna biaxial nos decía la carga máxima? Entonces usted ya conoce el momento, sube hasta acá, o si quiere conocer el momento manteniendo la carga, va hasta el límite de la gráfica. Y eso es lo que nos quedaba faltando para completar el tema de columnas. ¿Cómo se calcula el C de equilibrio? ¿Cómo se calcula el C de equilibrio? El C, Sí, pero de equilibrio. Balanceado. Balanceado, perdón. balanceado es lo mismo. El C balanceado comienza cuando en su diagrama usted tiene aquí punto W03, punto W02. De venta. Costo de pedido. Ahí, con base en eso, saca usted Sobre el costo de mantenimiento. cuánto valen las obras de formaciones y las saca.